Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a iniciar estudio de la Palabra de Dios. Busquemos San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15 del versículo 1 voy a leer. Así dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hasta el versículo 10 he leído. Puramente en el capítulo 15 de San Lucas está hablando sobre la palabra de Dios. 3 parábolas. Uno que se perdió una oveja y luego podía encontrar, y el pastor la oveja y luego estaba muy gozoso. También la mujer que perdió dracma. Dracma es como forma de tipo de moneda y valoroso. Cuando se perdió, iba a buscar toda la habitación, barriendo, y cuando se encuentra, ya está muy contenta. También en último lugar está hablando sobre el padre que perdió su hijo menor. Cuando regresó, su hijo menor estaba muy contento. Estaba hablando de estas cosas. 3 parábolas están teniendo relación con el corazón de nuestro Dios. Porque nuestro Dios había creado a los hombres del mundo, Adán y Eva. Pero lastimosamente perdió alma de Adán y Eva. Imagínense, ¿no? Nosotros no podemos sentir como lo que siente nuestro Dios. En el corazón de Dios perdió, pero nosotros
nunca podíamos sentir que apartamos de Dios. Esas cosas son diferentes. Significa que nosotros ya cuando nacimos en este mundo, perdimos la sensibilidad espiritual. Por esa razón no puede circular del corazón de Dios naturalmente en el corazón de nosotros. Es como igual que, ¿no? Hoy en día casi toda la gente está utilizando celular inteligente. Anteriormente usaba celular común, como otra palabra, celular tonto, ahora inteligente, no sé muy bien. Al principio yo estaba usando celular. ¿Desde cuándo yo tenía celular? Creo que empecé a tener celular del tiempo que yo estaba pastoreando en Paraguay, ¿no? No me recuerdo del tiempo que estaba viviendo en Bolivia desde 1998 hasta 2001. No me recordaba que yo estaba llevando celular. Creo que en el tiempo de periodo de pastoral de Paraguay, desde 2001 hasta 2007, en el mes de diciembre. Cuando estaba usando celular, solamente usaba, ¿no?, para enviar texto y llamar por teléfono, nada más. Pero un día ya estaba vendiendo el celular inteligente, que era muy caro. Por esa razón, en el momento que yo estaba pastoreando en Costa Rica y podía comprarlo, ¿no?, un celular inteligente, observando celular inteligente, ya la verdad que era inteligente, como si fuera que una computadora, y podía ver página web, también WhatsApp, enviando email y todo solamente por medio de celular se hace. Entonces, cuando funciona celular inteligente, estaba activando sobre aplicación y también sobre Wi-Fi. Cuando funciona Wi-Fi, se nota por medio de antena, por medio de digital que está apareciendo, ¿no? Acá está lleno de capacidad de funcionamiento de Wi-Fi, de Internet. Y también algún lugar donde no alcanza frecuencia y falta. Por esa razón la gente debería comprar de uso de Internet, ¿no? Comprando. Pero hoy en día en Chile está vendiendo, ¿no?, por mes, contrato, automáticamente ya como cuánto giga y se usa, y también sin límite de usar gigabyte. Pero todavía algunos países todavía no está teniendo límite y también debería pagar mucha cantidad de dinero. Entonces, observando celular inteligente y aparece de señal de Wi-Fi, por causa de eso nosotros podemos distinguir, acá funciona Wi-Fi. Wi-Fi es casi gratis, ¿no? Gratis. Cuando nosotros nacimos en este mundo, perdimos una sensibilidad, como sensibilidad espiritual. Por eso nosotros no podemos sentir que nosotros salimos de Dios o perdimos la vida o estamos yendo al infierno.
Nadie, ninguno sabe. Solamente Dios tiene este sentido. Dios, el que perdió alma, depende de su sentimiento, activa un proyecto para rescatar y salvar. Por esa razón, ¿no? Las personas quieren recibir la salvación por cura, está equivocada. ¿Por qué? Antes de procurar recibir la salvación ya Dios había tenido plan para salvarlo, para rescatarlo. Mucho mejor tiene que investigar del corazón de Dios qué es lo que está preparando. Comparando de tres personas. Uno es el corazón de pastor de las ovejas. Mientras tanto que estaba cuidando, criando las ovejas, creo que tenía 100 ovejas, pero perdió una. Ese pastor también tiene mucha inteligencia, ¿no? Más que celular inteligente. Porque para contar las ovejas, 1, 2, 3, 4, para alcanzar contar 100, wow, es difícil porque las ovejas se mueven. Miau, miau, miau. Acá está pasto bueno. Ping. No, acá está. ¡Pum! Para contar todo el día ya cantidad, más de 100, es difícil. Pero se notó que perdió uno. Desde aquel tiempo, ¿qué tipo de corazón debería tener? Yo quiero hallar mi oveja. Eso es. Yo quiero encontrar mi oveja. Si no tuviera este corazón, entonces, está bien, yo tengo muchas ovejas, mucho mejor que pierde uno, porque también animales salvajes también tienen que vivir, sobrevivir ya, tienen que comer. Una oveja es como si fuera una ofrenda, ya, así voy a considerar. Si deja, como este sentido, entonces, inmediatamente será atrapada por tigre, león y zorro. No uso zorra, no, zorro nomás. Entonces, imagínense, ¿no? Si no hubiera tenido este sentido, entonces nunca iba a encontrarla. En el desierto, si pierde, pierde nomás. Pero este hombre, el pastor, ya está teniendo un corazón muy especial, dejando 99 ovejas. No sé muy bien quién cuida. Pero las ovejas tienen característica, ¿no? Que por medio del líder, dentro de multitud hay líder. Se une junto. Un líder camina y persigue. Eso es sentido. Por eso uno que se queda así, se queda todo. Por eso buscando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Al encontrar la oveja, yo perdí, disculpa. Ya el pastor puede rescatar y llevar. Entonces no podía caminar bien. Por eso, alzando en su hombro, ya estaba llegando a la casa, invitando a sus amigos. Creo que iba a matar una cabra, ¿no? Para hacer fiesta de lo que había encontrado una oveja y matando cabra. Está muy gozoso, dice. Jesucristo estaba contando eso. ¿Quién está sintiendo alegre? Se refiere a nuestro Dios. Dios perdió alma de ser humano, ¿no? Por eso está buscando hasta que encuentre.
Nosotros no sabemos muy bien cómo Dios está buscando, cómo Dios está llamando, cómo Dios está guiando a nuestra vida. Pero según la palabra de Dios nos explica poco acerca de el corazón de nuestro Dios. Dios no va a perder ni una alma perdida para encontrar, para rescatar. Por esa razón Dios había matado a su Hijo amado. ¿Por qué? Para perdonar todos nuestros pecados, para rescatar nuestra alma, sí o sí tenía que pagar el precio de pecado de nosotros. Única manera, derramando toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, siendo crucificado delante de Dios y de la gente, cargando el pecado del mundo y amando a nosotros, matando a su Hijo amado. Dice que yo te amo, así dice. Entonces, ser humano, si hubiera tenido sensibilidad, fácilmente puede responder: Señor, gracias. ¿Quién soy yo? Yo era malo, pecador. Siempre yo estaba interrumpiendo la voluntad del Señor, derrumbando mandamiento de Dios. Yo soy digno de ser lanzado al infierno, pero Dios me rescató matando a su Hijo amado, intercambiando. ¿Quién quiere perder su hijo para salvar a otra persona? Entre ser humano es imposible, ¿no? Pero nuestro Dios está mostrando su amor hacia nosotros. También una mujer, dracma, ¿no? Ya perdió dracma, moneda, creo que es preciosa. Tal vez cuando nosotros ya no guardamos bien moneda, ya se cae abajo de cama o mueble. Ya ella estaba sintiendo que perdió algo precioso. Antes de saber, ¿no?, de lo que había perdido, no necesario buscar, pero al saber de lo que había perdido, ya no puede dormir tranquilamente. Yo voy a buscar. Así inicia buscarlo. Encontrando, llamando a sus amigas, decía que vamos a gozar, vamos a hacer fiesta. Creo que va a gastar más de 2 dracmas, ¿no? He encontrado una dracma, gastando 2 dracmas, no sé muy bien. Significa que está hablando sobre gozo, alegría. Además, último tiempo ya, el padre de la familia, el hijo menor, ya estaba pidiendo dinero, ¿no?, los bienes de su padre. Pero juntando este dinero se fue a lejos. Pero ¿cómo vivía? Vivió perdidamente con la ramera, tomando alcohol, sin control de su vida, ¿no? Totalmente perdió autocontrol de su corazón. Y por fin transformó como mendigo. Por eso él quería buscar trabajo. Una persona le ofreció hacienda de cerdos. Ustedes saben que hacienda de cerdos sale gran olor, porque por medio de excremento de cerdos, sucio, olor muy feo. Siendo judío, ya cómo puede limpiar piso de los cerdos, porque a los judíos no les gusta cerdos, solamente a los coreanos les gusta la carne de cerdos. Y también ustedes, ¿no?
Y a algunos no come, pero a algunos le gusta. Significa que este hombre, cuando tenía gran orgullo de su corazón, no podía darse cuenta el valor de existencia de su padre, el valor de la familia, el valor de protección de su padre. Pero cuando podía empezar a entender, cuando se perdió todo completo, desde aquel tiempo está sabiendo, en el momento que yo vivía en la casa de mi padre, era felicidad, era bendición. Por eso él decía, ¿no? Yo tengo que decir, Señor, yo he pecado contra el cielo, contra ti. Hágame, Señor, como yo no puedo decir que como siendo tu hijo. Señor, yo no está revivido. Yo había perdido, ahora he hallado. Y dándole tres cosas, ¿no? Uno es, tiene que poner anillo. Anillo es como símbolo de su honor, su capacidad. Poniendo anillo de su padre, está diciendo que ya tú eres mi hijo verdadero. Así es. También preparando ropas, vistió a él, significa que ya transformó totalmente diferente persona, ¿no? En Corea del Sur hay un dicho, ¿no? La ropa es Allah. ¿Qué significa? Allah. Ya, por ejemplo, ¿no? Una paloma, si no tiene ala, ¿cómo sería? Como si fuera pollo. ¿Eh? Si no tiene ala, entonces como si fuera ratón, no, ratón. Pero aves ya tienen que tener alas para volar. Es cierto. También ser humano es como igual que ¿no? Uno que no viste bien, no tanto bueno, ¿no? Pero
ya poniendo ropa, corbata, zapatos, ya se ve muy diferente. Yo también hoy en día estoy observando, ¿no?, los cantantes de K-pop, los hombres, sus rostros se veía como si fueran mujeres. Porque los coreanos anteriormente, cuando nuestra época no era así, varones debe ser como varones. Pero hoy en día al mirar cada rostro de ellos, transformó como si fueran mujeres. Ellos también hacen maquillaje y se usa crema y también cirugía, etc. También mi cara también para hacer cirugía ya sería más guapo, pero yo no quiero, ¿no? Porque siendo envejecido ya no vale de nada. Significa que ya vistiendo a su hijo que regresó, su padre estaba muy contento, cambiando su zapato, haciendo banquete. Vamos a gozar, vamos a disfrutar, cantando, bailando en la casa. Pero regresando su hijo mayor, estaba enojado. No quería ingresar a la casa. Cuando salió su padre: hijo mío, ¿por qué no ingresas? No, no, señor. No, ni quisiera hablar su padre, no. No quiero, señor. Ya me voy. ¿A dónde va? No. No es justo. ¿Cómo puede matar la vaca que estaba cuidando, dando alimento para un hombre maldito que había malgastado todo? No es justo. ¿Por qué no me dio nada de ni una cabra para gozarme con mis amigos? Pero usted ya hizo gran banquete para este maldito. No es justo. No quiere entrar a la casa. Hasta ahora no ingresó en la casa. Creo que está vigilando allá afuera en el desierto. Mire, su padre como le respondió: todo lo que yo tengo, eso es suyo. Todo lo que yo tengo, eso es suyo. Significa que en el corazón de su padre le entregó todas las cosas. Pero su hijo mayor ya no quería aprovechar. Nosotros, cuando sabemos muy bien acerca del corazón de Dios, creo que fácilmente nosotros podríamos abrir nuestros corazones hacia nuestro Dios. Porque Dios preparó el plan para encargar todos nuestros pecados a Jesucristo, matando su Hijo amado para salvar a cada uno de nosotros. Ya nos salvó por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros no tenemos que decir que somos pecadores hasta morir, no. Intercambió ya, matando a su Hijo amado, compró. Nosotros ya estamos permaneciendo de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro dueño? ¿Quién es nuestro amo verdadero? No más a Satanás. Ahora ya nuestro Dios es único Dios Salvador. Por esa razón, cada uno de nosotros tenemos que repetir: Señor, gracias por haber perdonado todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber cargado nuestros pecados, Jesucristo. Gracias, Señor, por haber resucitado de su muerte para perdonar de nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber enviado el Espíritu Santo del Señor. Gracias, Señor, por haber dado la iglesia verdadera. Gracias, Señor, por haber establecido el siervo de Dios para que nos predique la palabra de Dios. Gracias, Señor,
Cada día Dios nos acompaña, nos ayuda, nos dirige. Siempre de fondo de nuestro corazón debería saltar agradecimiento hacia nuestro Dios. ¿Sabe qué? Siendo ser humano, perdió su hijo, no sé muy bien, ocultado, ¿no? Un día desapareció su hijo. ¿Cómo puede ser tranquilo su padre? Hace creo que más de 35 años o 40 años había surgido una cosa, ¿no? En un pueblo, después de terminar clase de escuela, entre 5 muchachos adolescentes subieron a la montaña. Ellos decían que vamos a atrapar ranas. Por eso nosotros llamamos como los muchachos de ranas, para atraparlos. Cuando salieron 5 muchachos adolescentes, salieron de la tarde, pero no regresaron, 5 completos. Desde aquel tiempo, ya sus padres empezaron a buscar toda montaña. También policías, soldados, buscando, durante 1 año, 2 años, 3 años. Ya no hay más de montaña, por eso ya estaba imprimiendo volante para repartir esta ciudad, este departamento y todo el mundo. 10 años, 20 años, 30 años. Pero un día, otra vez, con todos los soldados estaba buscando, se encontraron la ropa de los muchachos cerca de la montaña, no tanto lejos de sus casas. No se mueven. 5 personas habían muertos, no encontraron de cuerpos, ¿no? Porque ya pasó muchos años, solamente embecida de ropas. Imagínense. Hasta que se encuentra ropas, zapatos, como de sus hijos, cosas de sus hijos. Hasta que se encuentra, no abandona de buscar. Eso es el corazón de Padre verdadero. Más importante nuestra alma y espíritu para Dios. Hasta que encuentre, Dios está buscando. Por eso tal vez está permitiendo fracaso. Porque la gente cuando gana mucha plata, la gente solamente puede ser triunfado en el mundo. La gente tiene el rango muy alta, posición alta y teniendo gran honor del mundo, la gente no busca a Dios. Por eso Dios humilla a la gente. Dios permita a la gente para que sea quebrantado de corazón, fracasado de su vida. En aquel entonces la gente piensa como igual que hijo pródigo. Yo necesito el Salvador. Yo necesito mi Dios. De fondo de su corazón busca al Señor. Eso es la bendición de Dios. El día de hoy, así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para compartir la palabra de Dios. Espero que nos dé su sabiduría y entendimiento para que nosotros sigamos adelante estudiando la palabra del Señor, teniendo relación con el Espíritu Santo del Señor, para que nosotros prediquemos la palabra del Señor al mundo. También, Señor, espero que bendiga constantemente a nuestra vida
para que nosotros seamos utilizados del Señor. Gracias por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Paraguay es 4 veces más grande que Corea, donde hay más de 7 millones de personas. Paraguay, también conocido como el corazón de América del Sur. Según el mapa, está ubicado en el centro de América del Sur. Es el país más cálido de América Latina. Sin embargo, el país también tiene tereré, que refresca el calor. La cultura del tereré, donde las hierbas medicinales se vierten con agua helada y una bombilla para compartir con todos, muestra la calidez y el cariño de la gente de Paraguay. Y porque Dios amó a Paraguay, plantó la semilla del Evangelio en esa tierra en 1992 y hasta ahora, 28 años después, Dios lo hizo crecer hasta convertirse en un gran árbol que da frutos del Evangelio. La Iglesia de Paraguay ahora tiene la iglesia más grande de las iglesias en Latinoamérica. En la zona de Piribebuy hay una grande y hermosa casa de retiro de 23 hectáreas, donde todos los años, durante las vacaciones de la Semana Santa, los hermanos de todo Paraguay se reúnen para realizar un retiro. Pero este año, los hermanos que estaban juntos todos los años en cada Semana Santa ya no pudieron reunirse por causa de la propagación del COVID-19. Las clases en todas las escuelas de Paraguay se suspendieron a partir de marzo y también se prohibieron las reuniones de grupos, lo que dificultó incluso el retiro. Sin embargo, Dios no decepcionó los corazones de los hermanos, sino que permitió que el retiro espiritual de América del Sur se llevara a cabo en línea a través de la guía del siervo, lo que se transformó en una oportunidad increíble para difundir el Evangelio en América Latina, ya que estaba vinculado al culto de Pascua Online 2020 que se realizó en Corea. El retiro espiritual de Pascua Online, que infundió esperanza y alegría en los corazones de innumerables personas, regresó con una respuesta verdaderamente explosiva, testimonios provenientes de toda América Latina, incluyendo Paraguay. Hubo una cantidad desbordada de personas que fue liberada del pecado, personas que fueron curadas de enfermedades, y comentarios de personas diciendo que este es el verdadero evangelio y la verdadera iglesia. Después del retiro espiritual de Pascua, el seminario bíblico en línea del pastor Oxupar se transmitió en mayo a través de Enlace, canal satelital cristiano en español más grande en la América Central y del Sur, y en Paraguay a través del canal digital nacional Paraguay TV y canal cristiano RCC. Los funcionarios también estuvieron de acuerdo en que esta es una palabra esencial para aquellos que luchan contra el COVID-19. Especialmente en Paraguay TV se realizó una entrevista en vivo con el pastor Oxupar en las noticias de la mañana durante unos 40 minutos antes del seminario bíblico, lo que demostró interés de su parte. El evangelio escuchado en el retiro espiritual de Pascua se fortaleció una vez más en el corazón del pueblo paraguayo a través de un seminario bíblico. Durante el seminario bíblico, e incluso después de que terminó, hubo una frase constante en los testimonios de personas de todas partes: soy justo. CLF,
que opera en toda América Latina, también provocó un nuevo fuego en sus actividades online. Los días 4 y 5 de mayo, antes del seminario bíblico, 3.000 pastores de 10 países de Latinoamérica se reunieron en línea y el vicepresidente de la Comunidad Cristiana de Paraguay dio el mensaje de felicitaciones. Y pasando 2 días, en la fecha 7 y 8 se realizó el CLF de Latinoamérica con el pastor Oxupar y en julio el CLF World Conference Online, realizada con 94 países de todo el mundo, continuó el entusiasmo hasta el CLF en América Latina, a la que asistieron 7.500 pastores latinoamericanos en septiembre, y los testimonios de los pastores paraguayos continuaron expresándose constantemente. El Campamento Mundial, el programa que representa a IYF, es un evento muy especial para la Iglesia de Paraguay. El primer campamento mundial realizado en Paraguay en el año 2009 fue sede de la primera comunión evangélica histórica con el presidente del país, del pastor Oxupar y el entonces presidente Fernando Lugo. Desde entonces, no solo continuó su relación especial con el pastor Oxupar en Paraguay en 2010, Yosu en Corea en 2012 y también hemos estado intercambiando entre Paraguay y Corea en el año 2014, 2017 y 2018. Y durante el Campamento Mundial del año 2017, el entonces presidente Horacio Cartes y el pastor Oxupar se reunieron en el Palacio Presidencial y en el Campamento Mundial celebrado en febrero del año 2020, el actual presidente Mario Abdo Benítez se reunió con el pastor Oxupar en el Palacio Presidencial para hablar sobre la educación del mundo del corazón e incluso compartieron sobre el Evangelio. En particular, el presidente Mario Abdo, aún después de haber transcurrido el tiempo programado, continuó con la entrevista para escuchar el Evangelio y mostró un corazón honesto ante Dios. El Campamento Mundial de IYF en Paraguay ha apoyado reuniones con las 3 generaciones de presidentes después del Campamento Mundial de IYF en Paraguay realizado en febrero, justo antes del brote del coronavirus. Se llevó a cabo del 29 de julio al 1 de agosto el Campamento Mundial de IYF Online 2020 en América Latina, con las palabras de felicitaciones del expresidente Fernando Lugo y la senadora Ermelinda Alvarenga. Más de 1.500 personas participaron oficialmente de Paraguay y 860.000 asistieron a través de televisión, radio y redes sociales. Incluso aquellos que antes no pudieron participar en el Campamento Mundial, donde se realizaban los campamentos en Asunción, estaba lejos o porque tienen dificultades financieras, en esta ocasión se conectaron al campamento con un solo enlace y muchas más personas escucharon la palabra. De esta manera, los seminarios bíblicos, los CLFs e incluso los campamentos mundiales se han trasladado al tiempo online y la Iglesia de Paraguay también enfrentó cambios grandes y pequeños. Las academias de IYF Paraguay, que comenzaron en el año 2005, la academia, que se ha llevado a cabo con unos 400 estudiantes todos los sábados, incluidas las clases de idiomas, música y diversas habilidades y pasatiempos, también se ha conectado vía online después del brote del coronavirus. Aún así, más de la mitad de los 250 estudiantes continuaron participando y a las 14 horas de cada sábado escucharon el Evangelio a través de la charla del mundo del corazón. De esta forma, el 5 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de clausura del segundo trimestre en la que los estudiantes presentaron lo que aprendieron en las clases online. En Paraguay, cualquiera baila y canta. Incluso aquellos que no han recibido educación musical formal, las personas de Paraguay cuentan con sensaciones musicales excepcionales. Y para aquellos que están preocupados por las actividades que se detuvieron debido al coronavirus, la Escuela de Música Paraguay CESORI también realizó conciertos online. Primero, concierto de melodías de esperanza. Segundo, concierto de alegría. Tercero, concierto de felicidad. Cuarto, concierto de la paz. La esperanza y la paz de la música y el poder y el amor del Evangelio resonaron en los corazones de la audiencia, y la profunda emoción y felicidad que recibieron se expresaron en comentarios en tiempo real. Especialmente, el cuarto concierto fue visto por 8.000 personas de toda América Central y del Sur, más allá de Paraguay, y compartieron la alegría. Además, en noviembre se llevó a cabo un campamento de música en línea reuniendo a estudiantes que desean aprender la música. De esta manera,
Todas las actividades y los cultos de la Iglesia de Paraguay cambiaron al formato online, y el crecimiento espiritual de los creyentes paraguayos también está dando un gran paso en la interminable historia del Evangelio. Por el contrario, se realizan intercambios más activos en línea y se llevan a cabo reuniones y cultos todos los días de la semana, incluidos el culto general, las reuniones por célula, las reuniones de jóvenes y adolescentes, las reuniones de casadas y las reuniones de casados. Lo que es aún más sorprendente es que los nuevos testimonios nunca cesan a medida que avanzan las reuniones. A pesar del COVID, la esperanza que llenó a la Iglesia de Paraguay se llenó con los corazones de todos y de cada uno de los miembros de la Iglesia. En medio de eso, la Iglesia de Paraguay abrió una nueva puerta para compartir el Evangelio. Es el canal GBS Paraguay. Empezaron también el proyecto del programa de la radio Jerusalén Paraguay. No había nada preparado el día en que se recibió el deseo de Dios de establecer una estación de transmisión del Evangelio para todo el mundo, pero recibiendo asimismo el corazón del siervo se establecieron GBS Paraguay y la radio Jerusalén. Actualmente, GBS transmite todos los cultos generales a través de Facebook y YouTube. Transmite las clases de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, eventos CLF e IYF, campamentos de la escuela dominical y conciertos del colegio musical Cesori. GBS Paraguay está estableciendo una estación en la iglesia y a la vez comparte el Evangelio ejecutando sus propios programas en varios canales de radio. El objetivo de GBS Paraguay y Jerusalén Radio es uno: es difundir el Evangelio por todo Paraguay yendo más allá del Internet, por cable y por radio, a fin de que todos en Paraguay escuchen el Evangelio correcto y reciban el regalo de la salvación. Esa es la mayor esperanza de la Iglesia de Paraguay ahora. La columna de fuego y nube de Dios que guió a los israelitas durante 40 años de vida en el desierto, la Iglesia de Paraguay también quiere continuar funcionando como un obrero del Evangelio comprometida con el Evangelio de acuerdo con la palabra, la Iglesia y el siervo de Dios. En Dios, que está siempre con la Iglesia de Paraguay, en el futuro también se mantendrá alta como un gran árbol que da frutos del Evangelio en abundancia y belleza.
Estamos compartiendo sobre la bendición, la promesa que recibió Jacob. Vamos a leer otra vez el capítulo 28 del libro Génesis, el versículo 10. Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hasta el 14 hemos leído. Dios le bendijo a Jacob. La bendición que le dio a Jacob era el nacimiento de Jesucristo. Al recibir la promesa de Dios, ahí le viene toda la bendición, todo el apoyo de Dios también. Así es. Dios no le bendijo a Jacob que era bueno, fiel y guapo, trabajador y más bueno que el otro, en ninguna manera, sino por causa de Jesucristo que iba a nacer a través de Jacob. Dios no pudo menos que bendecirle, apoyarle, cuidarle a Jacob también. Ahí está la clave de la vida nuestra. Muchos quieren lograr el éxito, quieren recibir la bendición y el amor de Dios también quiere, pero la vida no depende del deseo de cada uno, ni de su esfuerzo, ni de su manera tampoco. Sino, todo el apoyo de Dios y la bendición de Dios viene a través de la promesa de Dios, que es el nacimiento de Jesucristo. Esta bendición le pasó a Abraham, le pasó a Isaac, le pasó a Jacob. Así continúa esta promesa de Dios. Entonces, todo el enfoque y todo el interés de Dios está en Jesucristo, porque Jesucristo es la única esperanza para todos los seres humanos. Por eso Dios preparó a Jesucristo, y Jesucristo tenía que nacer y lograr toda la voluntad de Dios sí o sí. Eso es lo que logró Jesucristo, diciendo: consumado es, en la cruz. Así fue. Aquí dice que estás acostado, te la daré. La tierra en que estás acostado te la daré, y a ti y a tu descendencia. Dios dice sobre la descendencia de Jacob. Eso es importante, su descendencia. Ahí vamos a buscar una palabra. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 16.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es a su simiente? ¿Cuál es su simiente de Jacob? Es Cristo. Ahí está su descendencia de Jacob. Entonces nosotros podemos asegurar que toda la bendición de Dios viene a través de Jesucristo. Todo el enfoque de Dios está en Jesucristo. Todo el plan de Dios está en Jesucristo también. Por eso Dios no le interesa de los demás seres humanos. Aunque haya un hombre muy bueno, muy guapo, muy trabajador, muy fiel, muy excelente, Dios no le interesa. Porque Dios ya sabe muy bien que el bien del ser humano se cambia enseguida, al momento. Así es. Aunque sea lo bueno, lo excelente del ser humano, eso no dura mucho tiempo. De repente se cambia. Lo que se cambia no es lo valioso, ¿verdad? El oro. ¿Por qué la gente aprecia y valora? ¿Por qué sale caro un pedazo de oro? Porque el oro no se cambia fácilmente. Claro, con el tiempo por fin se pudre, pero comparando con el otro material, con otro metal, eso no, muy poco se cambia. Bueno, lo que se cambia no es lo original. Hay anillo de oro puro, hay anillo bañado de oro. ¿Cuál sale más caro? Obviamente, anillo de oro puro. Eso es ya una joya, ¿sí? Pero un anillo bañado de oro ya no puede ser una joya, sino un accesorio puede ser para decorar, un accesorio. Nada más. Porque, entonces, ¿dónde está la diferencia entre dos anillos? Anillo de oro puro, anillo bañado del oro. Se ven igualitos, ¿sí? Los dos son brillantes, del mismo color, de la misma cantidad, misma calidad. Se ven bien igualitos. Pero ¿qué pasa? El anillo bañado de oro, su color se pierde, su brillo también. ¿Cuándo? Cuando se gasta el anillo. Cuando se gasta la capa, ya sale el material, otro material que estaba cubierto por el oro. Así es, se cambia el color, se cambia el material, la calidad, porque desde el principio era así, solamente estaba bañado de oro nomás, por eso se veía como oro puro, aparentemente se veía así nomás. Por eso, con el tiempo, después de que se gasta la capa, ya se cambia el color, sale otro material. Así es. Pero el anillo del oro puro, ¿qué pasa? No pasa nada. Aunque se gaste, ¿qué hay? ¿Qué sale?
¿Qué es lo que sale por fuera? Oro puro, porque es anillo de oro puro. Por dentro, por fuera, es oro. Eso es oro puro. Eso vale mucho. Eso ya es eso viene a ser una joya. Puede ser. Lo que se cambia, Dios no puede aceptar. El bien que tiene cada uno de los seres humanos es muy cambiante, muy dependiente de la situación también. Así es. Dios nos muestra a nosotros cómo es la vida. El bien que tiene cada uno de los seres humanos, a su manera tiene, y además eso no se mantiene mucho tiempo, sino varía. Un momento puede estar bien y otro momento puede estar mal. El bien no dura mucho. Eso es como bañado de oro, anillo bañado de oro. Eso no vale, ni tiene sentido tampoco. Entonces, todo lo que hace el ser humano, así es como anillo bañado de oro. Por eso Dios no mira, ni acepta, ni le interesa. ¿Cómo nosotros entonces podríamos lograr oro puro? Anillo de oro puro es Dios, Jesucristo, quiere decir. Únicamente Jesucristo es anillo de oro puro. ¿En qué sentido? No se cambia, ni varía su valor. Dios así trabaja en la vida nuestra, a través de Jesucristo. Por eso Dios no nos pide ni nos espera que nosotros hagamos algo excelente o maravilloso y precioso. Dios no le interesa, porque Dios ya nos conoce muy bien, por eso no nos pide a nosotros. Dios con su poder trabaja, con su amor trabaja Dios. Por eso Dios preparó Jesucristo para todos nosotros. Por eso todo el enfoque de Dios está en Jesucristo. Dios solamente le interesa de lo que hizo Jesucristo. No le interesa de lo que hacemos nosotros o hicimos o haremos. Eso no, para Dios no importa. Dios así trabaja en la vida nuestra. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él no se apoyaba en sus discípulos. ¿Por qué? Solamente Jesucristo se apoyaba en su obra de Él, que hacía conforme a la voluntad de Dios. Eso era lo que hacía Jesucristo. Él no le dejó en la mano de Pedro una tarea que tenía que hacer Jesucristo, en ninguna manera. Jesucristo mismo se encargó. Jesucristo mismo logró todo lo que preparó Dios para Jesucristo. Jesucristo le obedeció, por eso fue bautizado por Juan el Bautista y fue crucificado en la cruz también. Así Dios trabajó en la vida de Jesucristo. Como Jesucristo no se apoya en nosotros,
nosotros, Dios tampoco no espera a nosotros que hagamos algo para agradarle a Dios. Porque Dios nos conoce muy bien. Solamente Dios acepta la obra de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, para Dios no tiene sentido ni valor. Dios no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que Dios le interesa? Jesucristo. Lo que hizo Jesucristo para nosotros. La obra de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo. Por eso, toda la bendición y el apoyo de Dios depende de Jesucristo. Eso viene solamente para los que están en Cristo Jesús. Así es. Hechos capítulo 1, busquemos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesucristo les mandó solamente que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Eso era lo que podían hacer los discípulos de Jesucristo únicamente. Eso era lo que Jesucristo ordenó a sus discípulos, que esperar en Jerusalén. Jesucristo no le ordenó a Pedro, a Jacobo, a otros discípulos: tú tienes que lograr tal cosa, tú esta tarea, tú aquella misión, tú mengano, fulano, tal. No, sino esperen, ¿sí? Esperen. Esperen, yo voy a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a trabajar. Sin Espíritu Santo, la vida de los seres humanos no tiene sentido. La excelencia, su voluntad, su esfuerzo, todos serán inútiles. Jesucristo les ordenó que esperaran al Espíritu Santo. Luego, Dios trabajó a través del Espíritu Santo que había enviado. Así fue. 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Esperéis, recibiréis. Así dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que los discípulos mismos, ellos no tenían nada que podían hacer. Únicamente a través del Espíritu Santo, Señor, podía trabajar sin ningún problema. Así Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Eso para esta época. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nosotros entonces podemos recibir la bendición? Como compartimos en la clase anterior.
a través de Jesucristo que aceptamos. Cuando uno recibe el perdón del pecado, ya ahí está el Espíritu Santo. Entonces, desde ahí, ¿quién trabaja? El Espíritu Santo. Con su poder trabaja. Así es. Así Dios trabaja. Así Dios. Tanto Dios quiere trabajar en la vida nuestra a través de Jesucristo. Abraham, Isaac, Jacob, ellos por la fe creyeron en esta promesa de Dios de que iba a nacer Jesucristo y hará toda la voluntad de Dios. Creyó. Ellos aún no vieron, pero creyeron que Jesucristo iba a nacer y lograr y hacer toda la voluntad de Dios. Ahí está la fe de ellos. Aún no nació Jesucristo de ninguna manera, pero ellos ya creyeron en que ya iba a nacer Jesucristo. Por la fe, así ellos llevaban la vida nueva y muy diferente. Pero lastimosamente, fuera de ellos, muchos no creyeron. E ignoraron, pisotearon. Así es. Por eso muchos fracasaron. Ignorando la promesa de Dios que era Jesucristo. Viviendo en la misma época, no creyeron nomás. Por eso ellos no pudieron ver la obra de Dios en su vida. Aunque había salido la palabra, los que creyeron en la promesa de Dios, ellos ya sabían. Pero muchos no creyeron. Por eso no pudieron recibir la bendición. En esta época, ¿cómo nosotros entonces creemos en la voluntad de Dios? A través de Jesucristo, que ya había nacido y logrado toda la voluntad de Dios. Abraham creyó en Jesucristo que iba a nacer, y nosotros creemos en Jesucristo que ya nació y fue crucificado en la cruz y que nos ya entregó que ya toda la bendición. Eso es lo que Dios nos entregó a nosotros a través de Jesucristo. Amados, que crean ustedes en Jesucristo, que ya logró el perdón del pecado. Jesucristo es el único camino y el único medio que nosotros podamos apoyarnos en Él, y que nos abrió el camino nuevo y vivo. Así Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a buscar una palabra. 1 Corintios. Capítulo 15. Primera epístola, capítulo 15. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué dice aquí? Jesucristo
ya logró todo esto. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo logró todas las cosas resucitando al tercer día. ¿Por qué hizo todo esto Jesucristo? Para lograr la voluntad de Dios. Jesucristo ya logró y abrió el camino nuevo y vivo para todos los seres humanos. Antes de Cristo, ellos creyeron en Cristo que iba a venir. Nosotros ya creemos en Cristo que ya había venido y había logrado toda la voluntad de Dios. Maravillosamente. Dios así nos muestra a nosotros. Pero en esta época igual hay pocos que creen en la palabra de Dios. Hay pocos que creen en Jesucristo y aceptan, lastimosamente. Dios no le interesa de este mundo. Aunque haya alguien que haga una cosa excelente, una obra preciosa, para Dios todo esto no tiene sentido. Dios solamente acepta a Jesucristo. Y por medio de Jesucristo nos bendice a nosotros. Ustedes tienen Jesucristo en su corazón. Ustedes creen que Jesucristo ya limpió todos nuestros pecados del tiempo pasado, presente y futuro también. Amén. Yo también creo. Al creer esta verdad, al creer que Jesucristo fue crucificado en la cruz y ya pagó la paga del pecado. Bien sencillo. El tema es, muchos no se apoyan en Cristo, ni aceptan, ni creen. Ahí está el tema. Pero Dios trabaja sí o sí a través de Jesucristo. Por eso ustedes no se preocupen por nada. Dios trabaja en la vida nuestra fielmente, no por ustedes, sino por Jesucristo. Amén. Así trabaja Dios. Amados, Dios nos ama a nosotros. Dios quiere darles a todos ustedes Jesucristo. Porque en Jesucristo ahí está todo lo detalle de Jesús, de toda la bendición de Dios. Ustedes ya aceptaron a Jesucristo con el corazón. Entonces, que tengan esperanza y ánimo y la fuerza. Dios sí o sí trabaja en la vida nuestra. Ignorando sus pensamientos, negándolos, que crean en Jesucristo. Cristo nos ama y trabaja en la vida nuestra. Ya llegó, ya logró. Así Dios ya nos entregó Jesucristo y toda la bendición, todo el apoyo de Dios a través de Jesucristo está en la vida nuestra. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estamos compartiendo sobre la bendición que recibió Jacob. ¿Cómo Jacob pudo entrar en la promesa de Dios sin importar su astucia, su maldad? Y Dios le bendijo, le cuidó y trabajó en su vida fielmente. Todo fue por la promesa que Isaac le heredó a Jacob. Esaú
Humanamente era más fiel que Jacob, pero recibió la maldición. Se quedó excluido de la promesa de Dios. Bueno, entonces, en esta época nosotros, ¿cómo podemos entrar en la promesa de Dios para poder recibir toda la bendición de Dios? A través de la fe en Jesucristo, que ya nos limpió todo nuestro pecado. ¿Cómo es creer en Jesucristo? ¿Cómo es aceptar Jesucristo? Creer en que Jesucristo ya pagó la paga del pecado en la cruz por su propia sangre. Eso es creer en Jesucristo. Entonces, sea quien sea en esta época, el que cree en Jesucristo, que ya limpió todo el pecado del mundo, así el que recibe el perdón de sus pecados, recibe la bendición de Dios. Todo el apoyo, todo el enfoque de Dios está sobre esa persona. Porque Jesucristo ya nació y fue bautizado por Juan el Bautista y pagó la paga del pecado en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación y subió al cielo. Ya logró todo. Entonces, ¿quiénes son los que están en la promesa de Dios? Los que creen en Jesucristo, que ya nos salvó del pecado. El que cree en Jesucristo ya no puede tener pecado. Uno sí dice que, yo creo en Jesús, pero tengo pecado. Claro que sí, como siempre, como todos, tengo pecado. Mentira. Uno sí tiene pecado, aún no cree en Jesucristo con el corazón. Por eso el pecado se manifiesta en su corazón todavía. Dios ya nos dio Jesucristo para salvarnos del pecado, para limpiar todo el pecado del mundo. Jesucristo ya logró. Por eso Él dijo, consumado es. Por eso, uno si dice que cree en Jesucristo y tiene también pecado, es una contradicción, es mentira. Es algo imposible, eso no puede suceder. Eso es lo imposible. Uno si cree en Jesucristo, ya no puede tener pecado porque Jesucristo ya logró el perdón eterno del pecado por su propia sangre, por su propio sacrificio. San Juan, capítulo 5, San Juan, versículo 24. San Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué no vendrá? A condenación. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así dice la Biblia, así dice Jesucristo. Sí. Mas ha pasado de muerte a vida. Si cree en Jesucristo, ¿sí? Si acepta la palabra de Jesucristo y cree, no vendrá a condenación. Entonces, el que tiene condenación en su corazón, ¿por qué? Porque aún no cree en Jesucristo. Por eso nomás. Si uno cree en Jesucristo con el corazón, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a
vida. Jesucristo es la clave de toda la bendición de Dios. Vamos a continuar con el capítulo 28, versículo 15, vamos a leer. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué grande es la promesa de Dios, ¿es cierto? Dios le bendijo a Jacob, Dios mismo le bendijo a Jacob, le prometió. He aquí yo estoy contigo, ¿sí? Es la promesa de Dios. Es condicional. Si tú haces tal cosa, si tú llegas a tal punto, si tú logras tal cosa, yo estaré contigo tal vez. Si no, no. Por medio de la promesa que es el nacimiento de Jesucristo, por medio de eso, Dios ya le había prometido. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios nunca le va a abandonar a Jacob, así le promete. Estoy contigo, ¿sí? Sí. Esta es la promesa de Dios. Esta es la palabra de Dios. No es condicional. No depende de la fidelidad, de la obra, del esfuerzo de Jacob. Si se porta bien o logra tal cosa, yo estaré con... No. No tiene nada que ver con su situación, con su esfuerzo. Dios está con Jacob y le prometió. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios cumple su palabra sí o sí. Puede ser que haya un momento que Jacob sienta que no está Dios con él. Él dice, me parece que Dios no está conmigo. Eso es su sentimiento. Pero la realidad no es así. Dios está con Jacob. Eso es la promesa de Dios. Por eso cuando Jacob estaba ahí en Betel, él se acostó en la calle, no había techo, ni pared, ni cama, agarró una piedra, puso como su cabecera y ahí Jehová le apareció, le bendijo, le aseguró todas estas cosas. ¿Por qué? Por la promesa que había recibido Jacob. Por esa razón, no más. Dios le prometió, por eso Dios cumple su palabra. Después de recibir esta promesa, ¿Jacob fue fiel todo el tiempo, toda la vida? No. Él, llegando a la casa de Labán, su tío, se enamoró de Raquel. Luego él, usando su manera para lograr Raquel, él solamente pensaba en Raquel, te amo, Raquel, ¿cómo yo puedo casarme con Raquel? En ese momento él se olvidó de Dios, se había olvidado de la promesa de Dios. Por eso Dios le abandonó a Jacob, ¿verdad? Porque él se enamoró de Raquel y se alejó de Dios, se olvidó de la promesa. No. Igual Dios le bendijo a Jacob, le cuidó de él. Cuando Labán le perseguía, igual Dios le cuidó de Jacob. Le protegió también. Le cuidó a Jacob de la mano de Labán. Sí. Y así es. Cuando los hijos de Siquem
se levantaron contra Jacob, ahí también Dios le protegió a Jacob. No fue que Jacob era fiel, obediente todo el tiempo, así, por eso Dios le... Sino por la promesa que había recibido Jacob. Dios, como le había prometido, Dios tenía que cumplir toda su promesa, toda su palabra. Así fue. Dios trabaja conforme su palabra, no por el comportamiento de cada uno, en ninguna manera. Dios trabaja con su poder, conforme su promesa que le dio a Jacob. Así también trabaja en la vida nuestra el Señor. Nosotros hay veces que oramos al Señor, pedimos y nos olvidamos, ¿no? Pero Dios cumple sí o sí su palabra, su promesa. Cumple. Dios no se olvida nunca jamás. Dios cumple su promesa, su palabra. Así trabaja fielmente en la vida nuestra. Así nosotros podemos ver que la promesa tiene poder. Nosotros cuando nos acercamos a Dios, ¿con qué nosotros podemos acercarnos a Dios? Por nuestra fidelidad, por nuestra obra, por nuestro comportamiento excelente, en ninguna manera. Por el ayuno, por la oración, por la ofrenda, no, por favor. Si no, podemos nosotros esperar a Dios, podemos acercarnos a Dios por la promesa que Dios nos había dado. No más. La promesa, que es la palabra de Dios. Exactamente, ¿cuál es la promesa que Dios nos dio a nosotros? Jesucristo. Jesucristo. Ahí está la promesa nuestra. Dios nos prometió que por la sangre de Jesucristo ya no se acuerda más de nuestros pecados. Dios nos prometió que nos dejó abierto el camino nuevo y vivo por medio de la muerte de Jesucristo, por la carne de Jesucristo, quiere decir. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios sin ningún problema. Sí, podemos. Entonces nosotros somos limpios por la muerte, por la sangre de Jesucristo. Sí, así es. Esto es lo que Dios nos dio a nosotros. Esta es la promesa que Dios nos dio a nosotros. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, el versículo 17 dice así. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué no hay más ofrenda por el pecado? Porque la ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue más que suficiente. Dios aceptó la ofrenda del cuerpo de Jesucristo y nos dio este pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿nosotros tenemos pecados o no? No. Todos nuestros pecados ya fueron pagados, lavados por la sangre de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, somos santificados, limpios, perdonados,
justificados. ¿Hasta cuándo? Nunca más. ¿Eso a qué se refiere nunca más? Para siempre. Para siempre Dios no se acuerda de nuestros pecados. Quiere decir que Dios nos dice que somos limpios para siempre, somos justificados para siempre, somos santificados para siempre. Así es. Todos nuestros pecados pasados son perdonados. Presentes, los que cometemos en este tiempo presente, igual son perdonados. Todos los pecados de nuestro futuro que nosotros podremos cometer más adelante, también ya están limpiados, lavados, pagados por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. Por eso Jesucristo se presentó en la consumación de los siglos, dice. Para Dios, todos los siglos ya están consumados, todos los pecados también. Esta es la promesa de Dios, que es Jesucristo. En Jesucristo, ahí está toda esta promesa de Dios. Amados, Dios así nos dio la promesa. No solamente le dio a Jacob, sino a nosotros también, que es Jesucristo quien había nacido y crucificado en la cruz hace más de 2000 años atrás. Él ya logró todo perfectamente. Por eso Jesucristo no vendrá más por el pecado, ya no. Jesucristo ya no puede venir, ni quiere venir para ser crucificado otra vez por nuestro pecado, por favor. Si ustedes tienen pecados, si ustedes dicen que tienen pecados, ¿eso ustedes a qué se refiere? Lo que hizo Jesucristo la vez pasada no fue perfecto. El sacrificio que hizo Jesucristo no fue suficiente para limpiar todos sus pecados. Por eso Jesucristo tiene que venir otra vez para ser crucificado. Eso es. Si ustedes piden el perdón al Señor, a Dios, Señor, por favor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Yo cometí pecado, esto, aquello, perdóname, Señor. ¿Eso qué quiere decir? Jesucristo, Señor Jesús, que venga otra vez para que sea crucificado otra vez por el pecado. Porque usted murió, hizo la ofrenda, pero no fue suficiente ni perfecto. Por favor, que venga otra vez, ¿sí? Está haciendo eso. Eso es la incredulidad. ¿Qué dijo Jesucristo? Consumado es. Luego, resucitó, subió al cielo, se sentó a su diestra. Porque ya, él ya acabó ya de cumplir todas sus obras. Y además Dios aseguró con su pacto: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué tendremos que nosotros, para qué nosotros tenemos que pedir perdón? No. Por la sangre de Jesucristo que derramó cuando Él vino al mundo, fue suficiente, más que suficiente. Por eso Él dijo: consumado es. La sangre que derramó Jesucristo no fue solamente por Israel ni por aquel momento nomás, sino para todo el mundo.
para nosotros, para el siglo XXI, sí, hasta los siglos venideros también. Ya logró. Entonces, ¿quién puede ser Jacob de esta época? El que acepta la palabra de Dios, el que cree en Jesucristo, que ya había limpiado todo el pecado del mundo, hecha una vez para siempre. Él es Jacob. Él es Jacob. Jacob, dejando su pensamiento, aceptó la palabra de Rebeca y recibió la promesa y la bendición. Asimismo, el que deja su pensamiento ante la palabra de Dios, él ya es Jacob delante de Dios. Dios ya nos dio la promesa. Falta aceptar nomás que es el perdón del pecado que viene a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Ustedes creen que todos sus pecados ya son perdonados? Amén. Felicidades. Ahí está la fe. ¿Ustedes creen que Jesucristo ya limpió todos sus pecados del tiempo pasado, presente, hasta los pecados del futuro? Amén. Asimismo también. Así es. Dios trabaja en el corazón nuestro a través de esta promesa. Amados, todo lo que dice aquí la Biblia. Ustedes tienen la Biblia, ¿verdad? Sí. Aquí está escrito todo lo que logró Dios para nosotros, lo que preparó Dios para nosotros, lo que logró Jesucristo para nosotros. Nosotros aceptamos con el corazón, dejando nuestros pensamientos. Eso es la fe. Eso es la fe. Creer en Jesucristo, creer en la promesa de Dios, que Jesucristo ya limpió todo el pecado del mundo. Esta es aceptar la promesa. A través de esto nosotros ya nos quedamos en la promesa de Dios. ¿Sí? Así es. A través de esto, Dios ya nos dio todo. Ya nos abrió el camino. ¿Qué esperan más ustedes? ¿En dónde buscan? En la palabra de Dios ya está todo listo. Jesucristo no murió por su pecado en ninguna manera. Pilato dijo 3 veces que no pudo hallar ningún pecado en Jesucristo. Entonces, Jesucristo sin pecado, ¿por qué fue crucificado? Por el pecado de todos nosotros. Así es. Quiere decir que todo el juicio ya se acabó en la cruz. Todo el juicio ya se acabó en la cruz. Dios ya logró a través de Jesucristo el perdón eterno del pecado, la eterna redención. Entonces, lo que nos queda es únicamente aceptar Jesucristo, creer en Jesucristo, nada más. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué es lo que quieren más? Fuera de Jesucristo no hay otra cosa más. Por favor, que acepten Jesucristo,
que crean en Jesucristo con el corazón. Desde ahí Dios se manifiesta grandemente en la vida de cada uno de nosotros. Desde ahí Dios trabaja maravillosamente en la vida de todos nosotros. Ya no tenemos más pecados. ¿Por qué? Jesucristo ya pagó todo por su propia sangre. Jesucristo no murió de balde de ninguna manera, sino el sacrificio de Jesucristo fue suficiente y perfecto. Por eso ya no nos queda ningún pecado más. Jesucristo ya logró todo para todos nosotros. Así es. Dios ya nos dejó abierto el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos acercarnos a Dios en cualquier momento y esperar a Jehová. Entonces, Dios trabaja en la vida nuestra libremente. Como trabajó en la vida de Jacob, así trabaja en la vida nuestra. Les pido una vez más, no ignoren más nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su muerte, su cruz. Jesucristo no murió de balde, sino fue perfecto su sacrificio. Jesucristo aseguró con su palabra, consumado es. Quiere decir que fue misión cumplida, sin falta. Entonces Jesucristo ya no necesita venir otra vez por nuestro pecado. Si viene, vendrá por otro propósito. Ya no viene más por nuestro pecado. Ustedes no busquen al Señor, ni llamen al Señor, ni piden el perdón por sus pecados, porque Jesucristo ya dejó bien limpio, arreglado también. Ustedes por favor no piensen en crucificar otra vez Jesucristo en la cruz. No hace falta. La cruz que tomó Jesucristo, donde fue crucificado, fue suficiente para limpiar todo el pecado del mundo. Si ustedes aceptan esta palabra y creen en Jesucristo que ya limpió todo nuestro pecado, ustedes ya son descendientes de Abraham. La misma promesa, la misma palabra se manifiesta en la vida de ustedes sin problema. Que tengan esperanza, ánimo, fuerza, porque Dios trabaja en la vida de todos nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Dios va a cumplir su promesa sí o sí. Dios está con ustedes. No se preocupen y tengan esperanza. Que sigan adelante con el Señor, con valentía, con seguridad. Por favor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
para abrir un gran camino para la misión latinoamericana. Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario o en el santuario celestial no hecho de manos, se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí. Estamos compartiendo sobre Jacob, que encuentra a Rebeca en el pozo. Raquel. Rebeca es la esposa de Isaac, la madre de Jacob. Jacob encontró con Raquel en el pozo. Y vamos a ver capítulo 29, Génesis capítulo 29, versículo 9.
Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Raquel era pastora, ¿sí? Era la pastora. Ella apacentaba el rebaño de su padre. Y así era la vida de Raquel. Creo que apacentar las ovejas, creo que no era tan fácil ni sencillo, ¿no? Porque para las ovejas, ¿sí? Tenía que mover la piedra para abrevar sus ovejas. Pero Raquel, siendo una mujer, creo que no era fácil de hacer ese trabajo, ¿no? Y en el campo también apacentando las ovejas, ella encontraba los animales salvajes también. Creo que era una tarea bastante cargada para Raquel. Pero después de casarse con Jacob, Jacob no le dejaba a Rebeca que apacentara, sino Jacob se encargaba. En vez de Raquel, Jacob se encargaba del rebaño de Labán. En vez de Raquel, trabajaba Jacob. No solamente eso sucedió en la vida de Raquel, sino Séfora también. Ella también era la pastora. Ella también apacentaba el ganado. Y cuando Moisés la encontró en el pozo, había otros rebaños que le molestaban a Séfora. Ahí Moisés enfrentó y echó los otros rebaños y así la cuidó Séfora. Séfora también, antes de casarse con Moisés, ella misma tenía que sufrir apacentando las ovejas. Pero después de casarse, ella ya no se encargaba de eso, sino Moisés. Moisés se encargaba de apacentar las ovejas. Jacob, con mucho gusto, durante 20 años apacentaba en vez de Raquel, con mucho gusto. Moisés, durante 40 años en el desierto de Madián, apacentaba las ovejas en vez de Séfora. Así es. La esposa, la mujer, antes de ser esposa, quiere decir, antes de tener marido, tiene que enfrentar contra situaciones, enemigos, las tareas, y tenía que avanzar así. Pero al tener el marido, desde ahí, ¿quién se encarga? El marido se encarga. El marido trabaja. ¿Quién es nuestro marido? Jesucristo. Jesucristo. El marido verdadero, llamado Jesucristo, se encarga de la vida nuestra.
Pastor Usupak, él nos enseñó así a nosotros. Él, en el principio, hacía muchos esfuerzos para pastorear bien, para apacentar bien los hermanos en Cristo, para levantar un hermano en Cristo. Él echaba todo su corazón, atendiéndole bien, corriendo de acá para allá, trabajando fielmente, visitando a los hermanos, hacía un montón de cosas, con todo el esfuerzo. ¿Para qué? Para cuidar mejor los hermanos, para levantar la iglesia, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Aunque él intentaba para levantar un hermano en Cristo, no resultaba como él quería. Pero un hermano que él no hizo nada para él, después de un tiempo él estaba bien desarrollado, su vida de fe en Cristo estaba bien crecido y Dios trabajaba en su vida. Él experimentando una vez, 2 veces este punto, él se dio cuenta. No es que yo pastoreo y trabajo por la iglesia, por los hermanos, para cuidar, proteger, para levantar en Cristo. No es que yo hago esto, sino Jesucristo está trabajando en la iglesia. Busquemos 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. 1 Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién será el príncipe de los pastores? Debe ser Jesucristo, ¿verdad? Sí. Pastor Usupak decía, aunque yo pastoreo, sí soy pastor, pastoreo, pero Jesucristo es el príncipe de los pastores. ¿Quién entonces pastorea en la iglesia? El príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Pastor Usupak quería pastorear bien, quería cuidar bien la iglesia, quería levantar bien la iglesia firmemente y muchos hermanos en Cristo también, pero nada resultaba como él esperaba y quería. Muchas veces él pensó que estaba haciendo bien, pero después los hermanos se apartaban de la iglesia y se descubrían que ellos no estaban bien unidos con la iglesia tampoco. Viendo una vez, 2 veces esto, Pastor Usupak se dio cuenta que yo no puedo levantar la iglesia. Aunque soy pastor, yo no puedo levantar la iglesia. Yo no puedo levantar ni un hermano en Cristo para que sea obrero de Dios. Él llegó a reconocer ese punto. Pero siendo así, la iglesia se levantaba. Muchos hermanos se levantaron como obreros de Dios.
como ustedes ven, que en la misión Buenas Nuevas hay muchos obreros, pastores, misioneros, evangelistas, seminaristas, ancianos, diáconos, hay un montón. Y nuestra iglesia creció y ahora está trabajando con el Evangelio en más de 100 países. Así Dios trabaja. Ahí Pastor Usupa se dio cuenta que, aunque soy pastor, el que pastorea no soy yo, sino el príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Como Jacob apacentaba en vez de Raquel, como Moisés apacentaba en vez de Séfora. Jesucristo apacenta las ovejas en vez de mí. Jesucristo mismo pastorea en la iglesia en vez de mí. Cuando Raquel no encontraba con Jacob, ella misma tenía que luchar, tenía que sufrir, tenía que enfrentar, tenía que hacer todo lo posible, igual no salía bien. Claro, imagínense un poco, una mujer, cómo podía trabajar bien entre los hombres del campo. Pero después de aceptar a Jacob como su marido, ella pudo quedarse tranquila, porque Jacob se encargaba. Jacob apacentaba las ovejas. Por eso, Raquel ya no necesitaba abrevar las ovejas, sino Jacob lo hacía, moviendo la piedra del pozo. En el caso de Séfora también, no solamente creo que en ese día nomás los demás rebaños le molestaban a Séfora, sino creo que todos los días a menudo ella sufría. Pero después de casarse, después de aceptar a Moisés como su marido, Moisés no le dejaba en su mano de Séfora ese trabajo duro, sino él mismo se encargaba. Él mismo. Ahí Séfora pudo descansar. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Pastor Usupa así nos enseñó. Yo también veo la misma cosa. Aparentemente yo estoy como pastor en la iglesia. Yo también intenté pastorear bien y levantar y formar la iglesia firmemente, echando mi corazón hacia los hermanos, pero eso no resultaba. Sino, Dios levantaba la iglesia más firmemente, sin nada que ver con mi capacidad. Porque el príncipe de los pastores, quien es Jesucristo, quien es mi marido, Él está trabajando. El marido de la iglesia. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Entonces la iglesia, ¿quién trabaja? Jesucristo. Jesucristo. Si vienen enemigos, Jesucristo enfrenta. Jesucristo cuida a los hermanos, protegiendo ante situaciones, dificultades también. Por eso yo estoy aquí, si no, ¿cómo yo
podría continuar en este camino. Donde hay más personas, siempre hay más situaciones, conflictos, asuntos complicados. Sí. En la iglesia hay situaciones, hay dificultades, pero ¿quién trabaja? Dios trabaja. Yo también un tiempo pensé que yo podía hacer algo por el Evangelio. Yo también pensé que yo tenía que levantar la iglesia, yo tenía que trabajar para el Señor, yo tenía que ser fiel, yo tenía que predicar bien, yo tenía que ser así para la iglesia. De ninguna manera. Mientras que yo pensaba que podía hacer algo para la iglesia, cuando resultaba algo lindo, se enaltecía mi corazón. Sí, fui yo. Sí, yo estoy pastoreando bien. Mira, fulano y mengano no está pastoreando bien. Cuando salía mal, me decepcionaba mucho. Luego yo me di cuenta que no era así la vida de fe, la vida de pastoreo tampoco. Dios me mostró que yo era inútil. Sigo siendo inútil. Entonces, ¿quién trabaja en mi vida y en mi iglesia? En la iglesia nuestra, ¿quién trabaja? El Señor, el marido verdadero. Conforme su promesa, conforme su voluntad, trabaja. Por eso yo aparentemente estoy en Paraguay como pastor de la iglesia Buenas Nuevas, Iglesia Misión Buenas Nuevas, pero yo no hago nada de nada. Estoy nomás presente, descansando. El que trabaja es el Señor. El Señor trabaja. El Señor toca el corazón de los hermanos. El Señor cuida a los hermanos. El Señor protege la iglesia. El Señor trabaja, el Señor. Así es. Porque Jesucristo es el marido verdadero. También Pastor Supa, él nos enseñó así. Cuando los hermanos le traían problemas, consultas, él, sin saber nada del negocio, de los trabajos profesionales, entonces él, oyendo de los hermanos que le contaban al pastor Supa, él le oraba al Señor: Señor, usted ya sabe muy bien que yo no sé nada del negocio, ni de la economía, yo no sé nada de nada. Pero estos hermanos me vienen a mí, me cuentan a mí, me consultan, me preguntan, creyendo que soy siervo de Dios, por ser pastor, levantado por usted, Señor. Entonces, ellos no me preguntan a mí, sino le preguntan a usted, Señor. Señor, yo no sé qué decir. Señor, usted que oigan lo que dicen los hermanos, usted por favor que solucione. Que usted me permita la sabiduría. ¿Sí? Así, Pastor Supa, cada vez le encargaba a Dios el asunto. Luego él, después de escuchar todo, él
Dios le daba palabra. Entonces eso le respondía a los hermanos. Luego, los hermanos decían, pastor, usted me respondió así. Yo arreglé así como usted me indicó. Pero se solucionó el problema, el asunto, así. Se quedaban agradecidos, contentos y le agradecían al pastor su padre. Qué maravilloso, ¿no? Así es. Yo también veo la misma cosa en mi vida también. ¿Quién soy yo? Yo no sé nada de la economía, ni del estudio tampoco, Muchos me preguntan, pastor, ¿qué hago? Me preguntan sobre su empresa, sobre su negocio, sobre su estudio, sobre su vida, sobre su salud. Yo no sé nada yo no soy doctor, ni profesor, yo no soy economista, ni ingeniero comercial, yo no sé nada. Yo también, orando al Señor, ellos me vienen a mí considerándome como el siervo de Dios. Señor, por favor, usted trabaje en la vida de ellos, usted responda, usted por favor que tenga misericordia de ellos, que me permita la sabiduría también para responder. Entonces yo les indico a los hermanos, ¿no? Después yo también oigo que los hermanos me dicen, pastor, yo seguí lo que usted me indicó, Dios solucionó así, me ayudó así y así. Así es. ¿Quién pastorea en la iglesia? El príncipe de los pastores. ¿Quién cuida la iglesia? El príncipe de pastores. ¿Quién es Jesucristo? Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Amados, aparente vivimos nosotros, pero Cristo vive en nosotros. Busquemos San Mateo capítulo 11, San Mateo 11, 28. San Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Nuestro marido Jesucristo nos dice así: yo os haré descansar. Así es. Qué buen marido, ¿verdad? Nuestro Señor. Así es. Jacob le hizo a descansar a Raquel. Así es. Jesucristo, como nuestro marido, nos hace descansar. Ustedes pastorean, por favor, que descansen ante el príncipe de pastores, que es Jesucristo. Nosotros ya tenemos nuestro marido llamado Jesucristo. Él trabaja en la vida nuestra. Él nos hace descansar. Así es. En la vida personal, en la vida de fe, en la vida de pastoreo también. Entonces, el que sufre, ¿por qué? Por no tener marido.
no más. Raquel, cuando no tenía marido, ella misma tenía que apacentar las ovejas. Ella misma tenía que encargarse de todo y solucionar todo, enfrentar todo. Pero después de tener marido, llamado Jacob, ella pudo descansar. Porque Jacob se encargó de todo. Jacob no le permitió a Rebeca que trabajara, sino él mismo se encargó, el mismo trabajo. Así Dios nos muestra a nosotros. El Señor tanto quiere trabajar así en la vida nuestra como Jacob trabajó para Raquel. Por eso Jesucristo nos dice que yo os haré descansar. Jesucristo se encarga y trabaja en la vida nuestra. Entonces, en la vida de ustedes también, espero que Jesucristo se manifieste como el marido, como el príncipe de pastores, para que ustedes puedan descansar. Como yo digo repetidamente, todo esto sucede a través de perdón eterno del pecado. El inicio, el primer paso de la vida de fe es esto, el perdón eterno del pecado. Los que aún no tienen seguridad de su perdón del pecado, por favor, tienen que recibir la salvación del pecado primeramente. Los que no tienen seguridad, cuenten conmigo, ¿sí? Personalmente. Yo puedo ayudar para eso. La vida de fe empieza desde ahí, desde el perdón del pecado. Desde ahí Dios trabaja como el marido, como el príncipe de pastores en la vida nuestra. Jesucristo mismo se encarga como nuestro marido, morando en el corazón nuestro. En la vida nuestra trabaja fielmente. Espero que todos ustedes que tengan Jesucristo como su marido, que lleven la vida feliz, tranquila y libre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus.
Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.